Para millones de jóvenes españoles fue una condena de más de un año, un tiempo que te arrancaba de casa para meterte en una rueda de disciplina de hierro, raciones de comida infames y una nostalgia que te comía por dentro. Pero ¿y si te dijera que ese mismo infierno fue también la cuna de las amistades más leales y de las anécdotas más increíbles de sus vidas? Pues así era la mili, desde su implantación en el siglo XVIII hasta su adiós definitivo el 31 de diciembre de 2001, el servicio militar obligatorio, o la mili como todos la conocemos, fue mucho más que un trámite legal en España. Era un rito de paso, a veces temido, siempre inevitable, una frontera que de un plumazo te empujaba de la adolescencia a la vida adulta. La mili se convirtió en un capítulo fundamental en la vida de generaciones enteras de hombres. Fue una experiencia que moldeó el carácter, que obligó a convivir a un payés con un señorito de ciudad y que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable en la memoria del país. Hoy vamos a viajar a ese pasado no tan lejano para descubrir cómo era de verdad la mili, desde el guantazo de realidad del primer día y la dureza del cuartel, hasta la picaresca para sobrevivir y los lazos de amistad forjados a prueba de fuego y frío. Todo empezaba con una lotería que definía tu destino, el sorteo. En los ayuntamientos miles de chavales, los quintos, se juntaban para ver dónde diablos les tocaría servir. El azar decidía si te quedabas cerca de casa o si te mandaban al rincón más perdido de la península, a las islas o, con peor suerte aún, a Ceuta o Melilla. Para muchos que apenas habían salido de su pueblo, ese sorteo era el billete a una odisea que no habían pedido. El día de la partida era un nudo en el estómago. Las despedidas en la estación de tren, con madres y novias llorando, se mezclaban con los nervios y la chulería impostada de los que se iban. El viaje en sí ya era un primer chapuzón en lo desconocido, compartiendo vagones con extraños de toda España, cantando para espantar el miedo y sin saber que muchos de esos desconocidos se convertirían en tus hermanos. Pero el verdadero shock llegaba al cruzar la puerta del cuartel. Lo primero, la pérdida total de tu identidad. El pelo al cero, un corte radical que os igualaba a todos y que era un símbolo de sumisión. Después el uniforme, una ropa áspera que nunca era de tu talla y que te convertía de persona a peluso o bulto, como llamaban despectivamente a los novatos. Ya no eras Juan ni Pedro, eras un recluta, un número, tus cosas personales reducidas al mínimo. El mundo exterior, con su libertad y sus comodidades, se esfumaba en horas. Te veías despojado de todo lo que te definía, en un universo con unas normas que no entendías, pero que tenías que obedecer sin rechistar. Superado el shock, empezaba la mili de verdad, una rutina implacable hecha para romperte por dentro y forjar obediencia ciega. La jornada arrancaba antes del amanecer con un toque de diana que te taladraba el cerebro. Apenas tenías tiempo para vestirte y formar en el patio, tiritando de frío, mientras un sargento te buscaba las cosquillas con la mirada. La jerarquía era ley, un cabo era Dios, un sargento era el Dios supremo y a los oficiales ni los olías. Cualquier orden, por absurda que fuera, se cumplía al instante. Podían ser horas de instrucción marchando bajo un sol de justicia o las tareas más humillantes, como pelar patatas para todo el regimiento, limpiar letrinas o fregar suelos una y otra vez. Pero quizás lo peor de la vida en el cuartel era el trato con los veteranos, los abuelos. Llevaban meses allí y ejercían un poder casi total sobre los novatos, los pelones. Las novatadas eran un rito de paso cruel y a menudo humillante. Podían ser bromas pesadas o abusos, como despertarte de madrugada para pillar frío en el patio o someterte a interrogatorios absurdos. Hoy nos parecen intolerables, pero entonces eran una parte tan temida como aceptada de la experiencia. Y las noches se hacían eternas durante las guardias, 2 horas de pie en una garita, luchando contra el sueño y el frío, sintiendo la soledad más absoluta que puedas imaginar. Era una vida de disciplina, obediencia y una monotonía aplastante que ponía a prueba los límites de cualquiera. En un ambiente tan gris y opresivo, el ingenio se convertía en tu mejor arma. La mili era un máster acelerado en el arte de escaquearse.
distraerse, evitar los peores marrones, encontrar un rincón para una siesta rápida o conseguir un enchufe para un destino más cómodo eran victorias épicas del día a día. La comida, el famoso rancho, era una fuente inagotable de quejas y trapicheos. Conseguir algo extra, ya fuera robando en la cocina o gastando las pocas pesetas que tenías en la cantina, era una misión diaria. Aprendías a oler una inspección a kilómetros para desaparecer justo a tiempo o a fingir una enfermedad para pasar un día en la enfermería, que era como un hotel de 5 estrellas comparado con el caos del cuartel. Los permisos eran el tesoro más codiciado. La cuenta atrás para volver a casa unos días era una obsesión. Se hacía de todo para alargar la estancia o conseguir un permiso extra. Historias como la de Joaquín Sabina, que se casó para poder dormir fuera del cuartel, se hicieron leyenda y demuestran hasta dónde llegaba el ingenio. Esta picaresca no era solo rebeldía, era un mecanismo de defensa, una forma de seguir siendo tú mismo en un sistema que intentaba anularte. Las anécdotas sobre estas pequeñas trampas son, para muchos, los recuerdos más divertidos de la mili, un testamento del humor y la resiliencia del ser humano. Pero no todo era malo. En medio de esa hostilidad florecía algo inesperado y muy potente: la camaradería. La mili tenía una capacidad única para demoler barreras sociales. En la misma compañía dormían juntos un agricultor que apenas sabía leer, un universitario de familia bien y un obrero de ciudad. Personas que en la vida civil ni se habrían mirado, de repente se veían obligadas a convivir, a compartirlo todo y a depender unos de otros. Esa convivencia forzosa creaba amistades de una intensidad difícil de encontrar fuera. Era una hermandad nacida de la pura necesidad. Tus compañeros eran los que te pasaban un cigarro cuando no tenías, los que te cubrían ante un mando, los que escuchaban tus penas en una guardia nocturna y los que leían contigo 1000 veces las cartas de casa, tu único cordón umbilical con el mundo real. Quienes la hicieron siempre recordarán a ese hermano de mili, ese amigo con el que compartieron lo peor, pero también algunas de las mejores vivencias de su juventud. Eran lazos forjados en el frío, el cansancio y la morriña. Y precisamente por eso eran lazos irrompibles, amistades que en muchos casos han durado toda una vida, demostrando que de la adversidad compartida puede nacer la lealtad más pura. Y después de meses que se hicieron eternos, llegaba el momento, la licencia, la entrega de la blanca, la cartilla militar que certificaba el fin del servicio. Era una explosión de euforia. Los últimos días en el cuartel eran una mezcla extraña de alegría por la libertad y una nostalgia anticipada. Intercambiabas direcciones y hacías promesas de seguir en contacto, sabiendo que aunque la vida os separara, siempre tendríais eso en común. Volver a la vida civil era una sensación agridulce. Volvías cambiado, con el pelo corto, quizá más delgado o más fuerte, pero sobre todo con otra mirada. Y ahí surgía la gran pregunta que ha resonado durante décadas: ¿de verdad la mili hacía hombres? Quizá no en el sentido más rancio y machista del término, pero es innegable que la mili te marcaba. Te enseñaba a la fuerza lo que era la disciplina, la resiliencia y la capacidad de adaptación. Te sacaba de golpe de tu burbuja y te obligaba a valorar cosas tan simples como una cama cómoda, un plato de comida caliente o la libertad de ser dueño de tu tiempo. Para muchos fue una pérdida de tiempo, para otros una escuela de vida. El fin del servicio militar en 2001, empujado por el rechazo social y el movimiento de objeción de conciencia, cerró este capítulo de la historia de España. Se acabó un rito que con sus luces y sus sombras definió a millones de hombres. La mili fue una contradicción andante, un sistema autoritario que te robaba un año de vida, pero también el escenario de anécdotas y amistades para siempre, una prueba de resistencia brutal, pero también una lección que enseñó a muchos a buscarse la vida y a encontrar el humor en las peores situaciones. Hoy, más de 20 años después de su final, la mili sigue viva en la memoria como una cicatriz, pero una de esas que cuando la miras te saca una sonrisa nostálgica, una marca imborrable en la historia de toda una generación. Pero estas son solo algunas pinceladas. Cada uno de los millones de españoles que pasaron por ella tiene su propia batalla que contar. Así que ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es ese recuerdo de la mili? ¿Tuyo o de tu padre o tu abuelo que siempre sale en las sobremesas? Compártelo en los comentarios porque tu historia también es parte de este increíble legado.